La teniente María Elena Vázquez nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre en una árida montaña de Afganistán. Era una mañana de octubre de 2018, cuando su convoy militar se dirigía hacia una aldea remota en la provincia de Helmand. El sol apenas comenzaba a alzarse sobre las rocas doradas del paisaje afgano, creando sombras largas que se extendían como dedos oscuros a través del terreno accidentado. María Elena, de 28 años, era especialista en inteligencia militar y había servido 2 años en operaciones de reconocimiento. Nacida en El Paso, Texas, hija de inmigrantes mexicanos, había crecido escuchando historias de valor y sacrificio de su abuelo, quien había servido en la Segunda Guerra Mundial. Esas historias habían plantado la semilla de su vocación militar, llevándola a alistarse inmediatamente después de graduarse de la universidad, con honores en estudios internacionales. El convoy consistía en 3 vehículos blindados MFRA, transportando un equipo mixto de fuerzas especiales estadounidenses y fuerzas aliadas afganas. La misión parecía rutinaria: establecer contacto con líderes tribales locales para coordinar esfuerzos humanitarios en la región. Sin embargo, la inteligencia había reported the exterior and circuit in it area, por lo que todos mantenían un estado de alerta elevado. María Elena viajaba en el segundo vehículo, junto al sargento mayor James Hawk Harrison, un francotirador veterano de los Rangers, con 15 años de experiencia en combate. Hawk era conocido por su precisión letal y su calma inquebrantable bajo presión. A sus 38 años, había participado en más de 200 misiones de combate, y era respetado tanto por superiores como por subordinados. Su rifle Barrett M82A1 descansaba a su lado, meticulosamente y siempre listo para la acción. El paisaje que los rodeaba era engañosamente tranquilo. Las montañas se alzaban majestuosas a ambos lados del sendero polvoriento, cubiertas de rocas erosionadas por milenios de viento y clima extremo. Ocasionalmente se podían ver cabras montesas escalando por las pendientes rocosas, aparentemente ajenas a la atención humana. Mientras el convoy avanzaba lentamente por el sendero serpenteante, María Elena revisaba los mapas topográficos y los reportes de inteligencia más recientes. Había estudiado meticulosamente la zona durante semanas, memorizando cada elevación, cada ruta de escape posible, cada punto donde un enemigo podría establecer una emboscada. Su entrenamiento le había enseñado que la preparación era la diferencia entre la vida y la muerte en territorio hostil. El comunicador crepitaba ocasionalmente con actualizaciones de la base, confirmando que todo parecía normal en el área de operaciones. Sin embargo, María Elena no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Su instinto, afinado por años de entrenamiento y meses de operaciones en zona de combate, le enviaba señales de alarma que no podía ignorar. ¿Todo bien, teniente?, preguntó Hawk, notando la tensión en su expresión. Sus ojos experimentados habían aprendido a leer los signos sutiles que indicaban peligro inminente. «Solo una corazonada», respondió María Elena, ajustando su casco y verificando su equipo de comunicaciones. «Este lugar me pone nerviosa. Demasiado silencioso para ser normal». Hawk asintió comprensivamente. Había aprendido a confiar en sus instintos y en los de sus compañeros de armas. En el campo de batalla, esas corazonadas a menudo eran la diferencia entre regresar a casa o no hacerlo nunca. El convoy continuó su avance manteniéndose en formación defensiva. Los conductores habían sido instruidos para mantener distancias específicas entre vehículos, evitando rutas predecibles y variando su velocidad para minimizar el riesgo de ataques coordinados. Cada miembro del equipo había revisado múltiples veces sus procedimientos de emergencia y rutas de evacuación. De repente, el silencio matutino fue roto por el rugido ensordecedor de una explosión masiva. El primer vehículo del convoy había detonado un dispositivo explosivo improvisado, YDA, cuidadosamente oculto bajo la grava del sendero. El MERRAP de 3 toneladas fue lanzado varios metros en el aire, antes de estrellarse violentamente contra el suelo, creando una nube masiva de polvo y humo negro.
Inmediatamente después de la explosión, el aire se llenó con el silbido mortal de balas de rifle, de alta velocidad provenientes de múltiples direcciones. Los insurgentes habían planificado cuidadosamente la emboscada, posicionándose en elevaciones estratégicas que les proporcionaban ángulos de tiro superiores y múltiples rutas de escape. Emboscada. Emboscada, gritó el comandante del convoy a través del sistema de comunicaciones, mientras las balas rebotaban contra el blindaje de los vehículos restantes, con un sonido metálico ensordecedor. María Elena sintió como la adrenalina inundaba su sistema mientras su entrenamiento tomaba control automáticamente. Su mente se aclaró con la precisión fría del combate, evaluando rápidamente la situación táctica. Los atacantes habían elegido su posición perfectamente. Un desfiladero estrecho con elevaciones rocosas a ambos lados, creando un corredor mortal del cual sería extremadamente difícil escapar. El segundo y tercer vehículo frenaron bruscamente. Sus conductores maniobran desesperadamente para encontrar cobertura, mientras las balas continuaban impactando contra el blindaje. El sonido era ensordecedor. Explosiones, disparos automáticos, gritos de órdenes tácticas y el rugido de los motores diésel funcionando a máxima potencia. Hawk ya había identificado varias posiciones enemigas a través de su mira telescópica avanzada. Su entrenamiento de francotirador le permitía mantener la calma absoluta incluso en medio del caos más intenso. Veo al menos 6 posiciones de tiro, informó a María Elena mientras ajustaba su posición para obtener un ángulo mejor. Están bien atrincherados en las rocas, aproximadamente a 300 metros de distancia. El vehículo que habían golpeado con el IED estaba severamente dañado, con varios soldados heridos atrapados en su interior. El humo negro que emanaba del motor indicaba que un incendio había comenzado, creando una urgencia desesperante para evacuar a los heridos antes de que el combustible restante se incendiara completamente. María Elena podía escuchar los gritos de dolor y pánico provenientes del vehículo destruido a través del sistema de comunicaciones. Sus compañeros de armas estaban en peligro mortal, y cada segundo que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia. La responsabilidad de actuar pesaba enormemente sobre sus hombros. Los insurgentes habían planificado meticulosamente su ataque. Habían estudiado las rutas de patrullaje estadounidenses durante semanas, identificando el punto perfecto para su emboscada. El desfiladero proporcionaba cobertura natural para sus posiciones de tiro mientras limitaba severamente las opciones de maniobra del convoy. Era una trampa militar clásica, ejecutada con precisión letal. Las balas continuaban lloviendo desde múltiples direcciones, creando un patrón de fuego cruzado que hacía extremadamente peligroso cualquier movimiento fuera de los vehículos blindados. María Elena sabía que necesitaban actuar rápidamente, o toda la unidad podría ser aniquilada. In questions, the minutes work so well. El sonido de la batalla era ensordecedor y caótico. El eco de los disparos rebotaba contra las paredes rocosas del desfiladero, amplificando el ruido hasta niveles casi insoportables. El aire se llenó de polvo y humo, registration of the businesses exactly incepting the appendix of the sustainabilities of this disparities in America. A través of Lumo in college on America's elevator. This is the book. It's about history. El aire se llenó de polvo is a reference to the precipice of Lumo. Los insurgentes tenían la ventaja táctica del terreno elevado, lo que les permitía disparar hacia abajo sobre el convoy atrapado. Era una situación desesperante que requería acción inmediata y decisiva. El tiempo parecía moverse en cámara lenta mientras María Elena evaluaba rápidamente sus opciones. Su entrenamiento militar había sido exhaustivo, pero ninguna simulación podía replicar completamente la intensidad visceral del combate real. El olor a pólvora quemada, combustible derramado y metal caliente llenaba el aire, creando una atmósfera sofocante que hacía difícil respirar. A través del sistema de comunicaciones podía escuchar las voces desesperadas de los soldados atrapados en el vehículo de... El soldado raso Tommy Chen, de apenas 19 años, gemía de dolor con una pierna fracturada.
El sargento Michael Roberts luchaba por mantenerse consciente después de recibir fragmentos de metralla en el torso. El conductor, el cabo José Martínez, estaba inconsciente pero respirando, con sangre corriendo por su frente. Necesitamos evacuación médica urgente, transmitió el comandante de la unidad, el mayor William Foster, desde el tercer vehículo. Su voz mantenía la calma profesional que años de experiencia en combate le habían enseñado, pero María Elena podía detectar la tensión subyacente. Foster era un oficial respetado con 3 despliegues en Afganistán, conocido por su habilidad para tomar decisiones rápidas bajo presión extrema. El problema era que la evacuación médica por helicóptero sería imposible mientras los insurgentes mantuvieran control del terreno elevado. Los pilotos de helicóptero no arriesgarían sus aeronaves y tripulaciones volando hacia una zona de fuego activo, sin que primero se neutralizaran las amenazas terrestres. Hawk había identificado la posición del francotirador enemigo principal, ubicado en un afloramiento rocoso aproximadamente a 400 metros de distancia. Es bueno, murmuró Hawk mientras observaba a través de su mira telescópica. Muy bueno. Ha logrado impactos precisos en las llantas y el motor del primer vehículo. Definitivamente tiene entrenamiento militar formal. El francotirador enemigo era claramente el líder táctico de la emboscada. Desde su posición elevada podía coordinar el fuego de otros insurgentes mientras mantenía un campo de tiro dominante sobre todo el desfiladero. Neutralizar esa posición sería crucial para cualquier intento de rescate exitoso. María Elena sabía que Hawk era uno de los mejores francotiradores del ejército estadounidense, pero la posición enemiga estaba perfectamente camuflada y protegida por rocas naturales. Además, el ángulo de tiro desde su posición actual en el vehículo blindado no era óptimo. Para tener una oportunidad real de éxito, necesitaría moverse a una posición más expuesta, pero con mejor línea de visión. Puedo neutralizarlo, dijo Hawk. Esa formación rocosa en nuestros 2 en punto me daría el ángulo perfecto. María Elena siguió la dirección de su mirada. La formación rocosa que Hawk había identificado estaba a unos 50 metros de su posición actual, completamente expuesta al fuego enemigo. Llegar hasta allí requeriría correr a través de terreno abierto bajo fuego intensivo. Las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Es demasiado arriesgado, respondió María Elena. No puedes exponerte de esa manera. Es la única manera de sacar a nuestros muchachos de ese vehículo, replicó Hawk con determinación. Si no neutralizamos esa posición de francotirador, todos vamos a morir aquí. En ese momento, María Elena tomó una decisión que definiría el resto de su vida y carrera militar. Había pasado años entrenando no solo en inteligencia y análisis, sino también en técnicas de tiro de precisión. Su puntuación en el campo de tiro había sido consistentemente superior al 90%, y había completado cursos avanzados de tiro táctico que pocos oficiales de su rango habían tomado. «Dame el rifle», dijo con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma. Hawk la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Conocía las capacidades de María Elena como tiradora, pero lo que ella estaba sugiriendo iba mucho más allá del entrenamiento estándar. Estaba proponiendo tomar el rol de francotiradora en una situación de combate real, enfrentándose a un oponente altamente entrenado en un duelo de precisión, donde el perdedor moriría instantáneamente. Teniente, con todo respeto, esto no es un campo de tiro, dijo. Ese tipo ahí arriba ha matado antes, probablemente muchas veces. Conoce este terreno mejor que nosotros, y tiene la ventaja de posición. Why, tú tienes una familia esperándote en casa, respondió María Elena, sin vacilar. Sara y los gemelos necesitan a su padre. Yo puedo hacer este tiro. Hawk guardó silencio por un momento. Sabía que María Elena tenía razón sobre su familia. Su esposa Sara estaba embarazada de su tercer hijo,
y sus gemelos de 5 años apenas estaban comenzando a conocer realmente a su padre después de múltiples despliegues militares. La perspectiva de dejarlos huérfanos pesaba enormemente en su conciencia, pero también sabía que enviar a María Elena a enfrentar al francotirador enemigo era esencialmente una sentencia de muerte. Por más talentosa que fuera como tiradora, no tenía la experiencia en combate real que era crucial para sobrevivir un duelo de francotiradores. Los campos de tiro no podían replicar la presión psicológica de saber que un error resultaría en muerte instantánea. «Puedo llegar a esa posición rocosa», continuó María Elena, señalando hacia una formación diferente que proporcionaría cobertura parcial. «Desde ahí tendré un ángulo limpio hacia su posición». Es arriesgado pero factible. El plan de María Elena era audaz, pero no suicida. La posición que había identificado le daría suficiente cobertura para hacer el tiro mientras minimizaba su exposición al fuego enemigo de retorno. Su entrenamiento en análisis táctico le permitía evaluar rápidamente las probabilidades y desarrollar estrategias bajo presión extrema. Los gritos de dolor desde el vehículo destruido se estaban volviendo más débiles, indicando que el tiempo se estaba agotando rápidamente para los soldados heridos. El humo negro del motor continuaba espesándose, y María Elena podía ver ocasionales llamaradas naranjas que indicaban que un incendio total era inminente. «Si vamos a hacerlo, tiene que ser ahora», dijo Hawk finalmente, extendiendo su Barrett M2-1 hacia María Elena. «Pero promete que si las cosas se ponen mal, te repliegas inmediatamente. No necesitamos más héroes muertos». María Elena tomó el rifle con manos firmes, sintiendo inmediatamente el peso familiar del arma. Había entrenado extensivamente con el Barrett durante sus cursos de tiro avanzado y conocía cada característica del rifle. Era un arma formidable, capaz de disparos precisos a distancias extremas, pero también requería habilidad considerable para manejar su retroceso masivo y compensar por factores balísticos complejos. «Cúbreme», dijo simplemente, verificando rápidamente la carga del rifle y ajustando la mira telescópica para la distancia estimada al objetivo. El momento de la verdad había llegado. En los próximos minutos, María Elena se enfrentaría a la prueba más grande de su vida, un duelo de francotiradores en condiciones de combate real, donde solo uno sobreviviría para contar la historia. María Elena respiró profundamente, calmando su ritmo cardíaco mientras se preparaba para lo que podría ser los últimos minutos de su vida. Su entrenamiento militar había enfatizado la importancia del control respiratorio bajo estrés extremo. Inhaló lentamente por la nariz, mantuvo el aire por 3 segundos, y exhaló gradualmente por la boca, sintiendo cómo su cuerpo encontraba su centro de calma en medio del caos. El Barrett M2A2A1 pesaba casi 30 libras. Pero en sus manos se sentía como una extensión natural de su cuerpo. Había disparado este modelo específico de rifle más de 500 veces durante su entrenamiento avanzado, memorizando cada nuance de su comportamiento balístico. Conocía exactamente cómo compensar por el viento, la distancia y la elevación para lograr un tiro letal a 400 metros. Sobaka transmitted to both history and 13 segments, transmitted to one home in both histories and suburbs in the 7th centuries of the book It's About History. Procosterated by the French coaches, and both histories of the other were procosted to history board preparators. El sargento mayor Foster confirmó desde el tercer vehículo. Entendido. Todos los tiradores, prepárense para fuego concentrado hacia las posiciones enemigas identificadas. Mantengan la presión hasta que la teniente esté en posición. María Elena verificó una vez más su equipo. Además del rifle, llevaba munición adicional, un cuchillo de combate, y su pistola de servicio Sig Sauer P203. Su chaleco antibalas estaba correctamente ajustado, y su casco había sido asegurado con la correa de barbilla. Cada detalle podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte en los próximos minutos. «Recuerda», le dijo Hawk en voz baja,
El viento viene del noroeste a aproximadamente 8 millas por hora. La distancia es de 410 metros, según mi estimación con el telémetro láser. Apunta un par de clics hacia la izquierda para compensar. María Elena asintió, ajustando mentalmente sus cálculos balísticos. El viento cruzado requeriría una corrección mínima pero crucial. A esa distancia, incluso una pequeña variación en el viento podría hacer que la bala errara el objetivo por varias pulgadas, lo que significaría la diferencia entre neutralizar la amenaza o convertirse ella misma en un objetivo fácil. ¡Ahora!, gritó Hawk. Inmediatamente, el aire se llenó con el rugido ensordecedor de armas automáticas, disparando desde múltiples posiciones. Los M4 Carbines del equipo lanzaron una lluvia de balas hacia las posiciones enemigas identificadas, creando una cortina de fuego que forzó a los insurgentes a buscar cobertura. María Elena salió del vehículo blindado y comenzó a correr hacia la formación rocosa, que había identificado como su posición de tiro. Sus balas militares golpeaban contra el suelo rocoso mientras zigzagueaba para evitar presentar un objetivo fácil. La distancia de 50 metros nunca había parecido tan larga, y cada paso la exponía más al fuego enemigo potencial. Las balas silbaban sobre su cabeza mientras corría, algunas impactando contra las rocas cerca de sus pies, y enviando fragmentos de piedra volando en todas las direcciones. El sonido era aterrador. El crack supersónico de las balas de alta velocidad pasando cerca, seguido por el eco del disparo desde la posición enemiga. Después de lo que parecieron horas, pero fueron apenas 20 segundos, María Elena llegó a la formación rocosa y se deslizó detrás de ella, jadeando, pero intacta. La posición le proporcionaba cobertura sólida, mientras le daba una línea de visión clara hacia la posición enemiga en la elevación opuesta. A través de la mira telescópica del Barrett, María Elena comenzó a escudriñar sistemáticamente la posición enemiga. El francotirador había elegido su ubicación expertmente. Un nicho natural entre grandes rocas que le proporcionaba protección excelente mientras mantenía múltiples ángulos de tiro hacia el desfiladero. Al principio, no pudo detectar ningún movimiento o señal de la presencia de Meguisa. El francotirador era claramente profesional, manteniendo disciplina absoluta de camuflaje, incluso bajo fuego intensivo. María Elena sabía que tenía que ser paciente, esperando el momento perfecto, cuando su objetivo se revelara involuntariamente. El fuego de cobertura de su equipo continuaba martillando las posiciones enemigas, pero María Elena sabía que no podría mantener esa intensidad indefinidamente. La munición no era infinita, y eventualmente tendrían que reducir su ritmo de fuego. Cuando eso sucediera, el francotirador enemigo reanudaría sus ataques precisos contra el convoy atrapado. Después de 2 minutos de observación intensa, María Elena detectó un destello casi imperceptible desde la posición enemiga. Era el reflejo momentáneo del sol contra la lente de una mira telescópica, visible por apenas una fracción de segundo pero suficiente para revelar la ubicación exacta del francotirador. «Lo tengo», murmuró en su micrófono de comunicaciones. El francotirador enemigo estaba posicionado aproximadamente 2 metros hacia la izquierda de donde inicialmente había estimado, oculto detrás de una formación rocosa que proporcionaba cobertura casi perfecta. Solo una pequeña porción de su perfil era visible, requiriendo un tiro extremadamente preciso para ser efectivo. María Elena controló su respiración, sintiendo cómo su ritmo cardíaco se estabilizaba mientras entraba en la zona de concentración total que había perfeccionado durante años de entrenamiento. El mundo exterior se desvaneció, y su conciencia se redujo a la conexión directa entre ella, el rifle y el objetivo a 400 metros de distancia. El retículo de la mira se alineó perfectly, caused the possibility to meet enemiga. María Elena ajustó ligeramente hacia la izquierda para compensar el viento cruzado, tal como Hawk le había aconsejado. Sus dedos encontraron la posición perfecta en el gatillo, aplicando presión gradual y constante. En ese momento crítico,
el francotirador enemigo cometió un error fatal. Movido por la confianza excesiva o la impaciencia, se expuso ligeramente más de lo necesario para obtener un tiro hacia el convoy. Era exactamente la oportunidad que María Elena había estado esperando. Respiración, estabilización, presión, se murmuró a sí misma, siguiendo la secuencia que había practicado miles de veces. El Barrett's M-82A1 rugió como un trueno, enviando una bala de Specific Bulls, 50 BMG a más de 2.500 pies por segundo hacia su objetivo. El retroceso masivo del rifle la empujó hacia atrás, pero María Elena mantuvo su posición, observando a través de la mira para confirmar el resultado de su tiro. Durante un momento que pareció eterno, no hubo indicación del resultado. Luego vio como una figura se desplomaba desde la posición rocosa elevada, cayendo varios metros antes de impactar contra el suelo del desfiladero. El francotirador enemigo había sido neutralizado con un solo disparo, preciso al centro de masa. Inmediatamente, la intensidad del fuego enemigo disminuyó dramáticamente, sin su líder táctico coordinated en ataque. Los otros insurgentes comenzaron a retirarse de sus posiciones, algunos huyendo hacia rutas de escape preestablecidas en las montañas circundantes. Objetivo neutralizado, transmitió María Elena, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción profesional. Había logrado lo que parecía imposible: derrotar a un francotirador experimentado en su propio terreno en condiciones de combate real. Pero la batalla aún no había terminado. Los soldados heridos en el vehículo destruido necesitaban evacuación médica urgente, y aún había insurgentes activos en el área. La neutralización del francotirador era solo el primer paso hacia la resolución exitosa de la emboscada. Con el francotirador enemigo neutralizado, la dinámica táctica de la emboscada cambió completamente. Los insurgentes restantes, desorganizados y desmoralizados por la pérdida de su líder, comenzaron a retirarse hacia posiciones defensivas en las montañas. Sin embargo, María Elena sabía que el peligro no había terminado completamente. Los enemigos en retirada aún podían intentar ataques desesperados o activar dispositivos explosivos adicionales ocultos en el área. Excelente tiro, teniente, transmitió el mayor Foster desde el tercer vehículo, su voz llevando una mezcla de alivio y admiración profesional. Ahora necesitamos movernos rápido para evacuar a los heridos antes de que los insurgentes reorganicen un contraataque. María Elena regresó rápidamente a su vehículo, donde Hawk la esperaba con una sonrisa de respeto genuino. En sus 15 años de servicio como francotirador de élite, había presenciado pocos tiros tan precisos bajo condiciones tan adversas. Lo que María Elena había logrado trascendía el entrenamiento militar estándar. Había demostrado una frialdad y precisión bajo presión que definía a los verdaderos guerreros profesionales. «Nunca dudé de tus habilidades», le dijo Hawk mientras ella le devolvía el Barrett. «Pero lo que acabas de hacer va mucho más allá de cualquier simulación de entrenamiento. Acabas de salvar la vida de todos en esta unidad». El equipo médico de combate inmediatamente estableció un perímetro defensivo alrededor del vehículo destruido mientras comenzaba la evacuación de los soldados heridos. El soldado raso Tommy Chen había perdido mucha sangre debido a su pierna fracturada, pero estaba consciente y con signos vitales estables. El sargento Michael Roberts había sufrido múltiples lacerations por fragmentos de metralla, pero ninguna había penetrado órganos vitales. El conductor Elkovo C. Martínez había recuperado la conciencia y sufría principalmente de una conmoción cerebral leve. María Elena coordinó con la base para solicitar evacuación médica por helicóptero, proporcionando coordenadas precisas y actualizaciones sobre la situación táctica en el terreno. Su entrenamiento en inteligencia militar le permitía comunicar información crítica de manera clara y concisa, facilitando una respuesta rápida de las fuerzas de apoyo. Dentro de 20 minutos, el distintivo sonido de rotores de helicóptero Black Hawk comenzó a escucharse a la distancia, acercándose rápidamente al área de operaciones. Los pilotos habían sido informados sobre la neutralización de las principales amenazas terrestres,
y se sentían confiados para proceder con la evacuación médica. El helicóptero aterrizó en una zona de aterrizaje improvisada que el equipo había preparado marcando con bengalas de señalización. Los paramédicos de vuelo trabajaron con eficiencia profesional, estabilizando a los heridos y preparándolos para transporte médico urgente. En menos de 10 minutos, los 3 soldados heridos estaban siendo transportados hacia el hospital militar más cercano para tratamiento definitivo. Con la evacuación médica completada, la unidad se reagrupó para continuar su misión original o regresar a la base, dependiendo de la evaluación de amenazas actualizada. El área había sido efectivamente asegurada, pero la presencia de insurgentes en la región sugería la necesidad de operaciones de seguimiento para prevenir futuros ataques. Durante el viaje de regreso a la base, María Elena reflexionó sobre los eventos extraordinarios de la mañana. En el espacio de menos de una hora había enfrentado su primera experiencia real de combate intensivo, tomado una decisión que puso su vida en riesgo extremo, y ejecutado exitosamente una de las tareas más difíciles en el combate militar: neutralizar un francotirador experimentado en condiciones de batalla real. Las consecuencias de sus acciones se extenderían mucho más allá de esa mañana específica. Dentro de las próximas semanas, María Elena sería nominada para la Estrella de Plata por su valor excepcional bajo fuego enemigo. Su acción decisiva no solo había salvado las vidas de sus compañeros heridos, sino que había demostrado liderazgo excepcional y competencia técnica bajo presión extrema. La historia de la teniente María Elena Vázquez se extendió rápidamente a través de las unidades militares en Afganistán, y eventualmente llegó a comandos superiores en Washington. Su caso se convirtió en un ejemplo destacado de cómo el entrenamiento integral, la preparación mental y la determinación personal podían superar obstáculos aparentemente imposibles. 6 meses después del incidente, María Elena fue promovida a capitana y asignada a un programa especial de entrenamiento de francotiradores, donde compartiría su experiencia con la próxima generación de soldados de élite. Su perspectiva única como oficial de inteligencia, que había demostrado competencia excepcional en combate directo, la convirtió en una instructora invaluable. Hawk continued sirviendo como francotirador elegant productions on the record of 817% of acerteza. Regresó a Texas para estar con su familia, llevando consigo recuerdos permanentes de la mañana cuando una joven teniente demostró que el valor y la habilidad no conocen barreras de género o experiencia previa en combate. Los 3 soldados heridos en la emboscada se recuperaron completamente de sus lesiones. Tommy Chen regresó al servicio activo después de 6 meses de rehabilitación física, mientras que Michael Roberts y José Martínez optaron por transiciones a roles de apoyo que les permitían contribuir a la misión militar sin exposición directa al combate frontal. El mayor Foster escribió un informe detallado sobre el incidente, destacando específicamente el liderazgo excepcional y la competencia técnica demostrada por María Elena bajo condiciones extremas. Su recomendación contribuyó significativamente a la promoción acelerada de María Elena y su asignación a posiciones de mayor responsabilidad. Años después, cuando María Elena había alcanzado el rango de mayor y comandaba su propia unidad de operaciones especiales, a menudo reflexionaba sobre esa mañana en las montañas afganas. La decisión de tomar el rifle de Hawk había definido no solo su carrera militar, sino también su comprensión de lo que significaba verdaderamente el liderazgo bajo presión. En conferencias de liderazgo militar, María Elena frecuentemente compartía las lecciones aprendidas de esa experiencia. La importancia de la preparación exhaustiva, la necesidad de tomar decisiones difíciles cuando las vidas de otros dependen de ello, y el valor de confiar en el entrenamiento incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Su historia se convirtió en parte del currículo de entrenamiento en varias academias militares, sirviendo como inspiración para futuras generaciones de oficiales, que enfrentarían sus propios momentos de verdad en campos de batalla alrededor del mundo. La mañana cuando una teniente dijo, "Dame el rifle", había demostrado que el heroísmo auténtico no siempre viene en las formas tradicionales, sino en la voluntad de actuar cuando la acción es más necesaria y peligrosa.
La emboscada en las montañas afganas terminó siendo un punto de inflexión no solo en la carrera de María Elena, sino también en las percepciones militares sobre liderazgo, competencia de combate y la capacidad de individuos determinados para superar expectativas y lograr lo extraordinario bajo las circunstancias más desafiantes.